Y seguimos ahora buscando los valores de más funciones trigonométricas y pues con pocos datos. Entonces este es un trabajo detectivesco donde nosotros tenemos que encontrar algunos valores simplemente a partir de algunas pistas. Entonces aquí tenemos un ejemplo más y vamos a hacer esto. Nos está diciendo que la tangente de θ va a valer menos 4. Muy bien, aquí anotamos nuestros datos o pistas. La tangente de θ dice que es menos 4 y el seno de θ es menor a 0. Entonces me está dando aquí otro dato, que el seno de θ es menor a 0. Muy bien, y con eso yo tengo que encontrar los valores de las demás funciones trigonométricas. Entonces, como les decía, este es un trabajo detectivesco donde a partir de unas cuantas pistas nosotros tenemos que encontrar la solución al problema. Entonces, vamos a ver un poco esto. La tangente de θ, menos 4. Pues, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Sabemos que el menos 4 es lo mismo que decir menos 4 sobre 1. El 1 está ahí de forma implícita, es decir, no se lo escribe. Ahora sabemos que la tangente es una relación de tamaños entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces me está diciendo, la relación de tamaños entre el cateto opuesto y el cateto adyacente es de 4 a 1. Vamos a dibujar nosotros nuestro eje de coordenadas, nuestro eje cartesiano. Ahí está. Ahora, miren, la tangente es negativa. Para que la tangente sea negativa, entonces estos dos catetos tienen que tener signos opuestos. Y hemos visto en los videos anteriores que esos dos, los cuadrantes donde la tangente es negativa, en la que tienen los catetos signos opuestos, pues podemos verlo así. En el primer cuadrante, este cateto es positivo y este también es positivo. Entonces no. En el segundo cuadrante, este cateto es negativo y este cateto es positivo. Entonces los dos catetos tienen signos opuestos. Es decir, en este cuadrante la tangente va a ser negativa. En esta otra va a ser positiva. Luego, si el ángulo estuviera acá, este cateto es negativo y este cateto es negativo. Menos entre menos me da más. Entonces la tangente en este ángulo también es positiva. Y si el ángulo estuviera acá, este cateto sería positivo porque va a la derecha y este negativo porque va abajo. Menos entre más es menos. Entonces el signo de la tangente sería menos por definición. Entonces la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿a cuál de esos pertenece nuestro ángulo? Pues para eso nos vamos a la otra pista. Nos dice que seno de θ es menor a 0. Entonces vamos a hacerlo esto con otro color. El seno de θ es menor a 0, significa que el seno va a ser negativo. El seno de θ, hay que recordar que el seno trabaja con el cateto opuesto, es decir, con el cateto vertical. Ahora, ¿en qué cuadrantes el cateto vertical es negativo? Pues este es el cateto vertical. ¿Para qué cuadrantes va a ser negativo? Pues para este y este de acá. Entonces el seno va a ser negativo en estos dos cuadrantes. Y como ustedes pueden ver, el único que cumple las condiciones que yo necesito, vamos a borrar las condiciones que no necesito, esas dos no las necesito porque me está diciendo que el seno es negativo y la tangente también es negativa, y entonces el único cuadrante donde ambas condiciones se dan es en el cuarto cuadrante, es acá. La tangente es negativa y también el seno es negativo, entonces nuestro ángulo va a estar en el cuarto cuadrante. Yo voy a borrar estos datos, ya no los necesito. Yo ya encontré el cuadrante y vamos a dibujar nuestro ángulo. Ahora, el cateto opuesto en relación al cateto adyacente va a tener un tamaño de 4 a 1. ¿Qué significa? Que el cateto opuesto, que es el vertical, va a ser 4 veces más grande que el cateto adyacente, que es el horizontal. Entonces va a ser algo así. El cateto opuesto va a ser 4 veces el cateto adyacente. Entonces ahí está mi cateto adyacente, el horizontal, y el cateto opuesto, que va a ser 4 veces el tamaño de esta horizontal. Va a ser más o menos 1, 2, 3 y 4. Estamos hablando más o menos de ese ángulo de ahí. Entonces mi ángulo θ es todo esto. Es desde aquí hasta acá. Todo eso es mi ángulo θ, pero yo para resolverlo utilizo el ángulo de referencia, que va a ser este de acá. Le vamos a llamar alfa, aunque tampoco lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque tenemos las medidas de los lados y eso es todo lo que necesitamos. Entonces las medidas, no las medidas, la relación de medidas de los lados va a ser de
4:1. Entonces el cateto opuesto va a tener una medida de 4 en relación al cateto adyacente, que va a tener una medida de 1. Esta es la relación de tamaños entre ambos catetos. No son los tamaños de un triángulo exacto, por si acaso, sino una relación de tamaños. Ahora vamos a sacar primeramente la hipotenusa. Yo le voy a poner x de momento. Y pues yo sé que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, más el 4 al cuadrado, me va a dar igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado no es otra cosa más que 1 más 16 sería 17. Y la hipotenusa sería la raíz positiva de eso, que sería raíz de 17. Entonces, en lugar de x, yo le voy a poner, creo que va a ser un poco difícil borrar esto. Bueno, entonces x va a valer raíz de 17. Muy bien, de esa forma yo ya tengo mi triángulo, los dos catetos, la hipotenusa, y fácilmente yo ya puedo sacar los valores de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar. El seno de tita va a ser, ojo, aquí falta, este no es 4. Como está yendo hacia abajo, este cateto es menos 4. La vertical hacia abajo es negativa. Entonces, seno de tita va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Va a ser menos 4 sobre raíz de 17, y eso, si yo lo racionalizo, me va a dar 4 por raíz de 17 negativo sobre 17. Ese sería el valor del seno. El coseno de tita va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, va a ser 1 sobre raíz de 17, y si yo racionalizo me va a dar raíz de 17 sobre 17. Muy bien, vamos con la tangente. La tangente simplemente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, menos 4 sobre 1, menos 4. Y eso coincide justamente con el dato que nos dan acá. La tangente del ángulo es menos 4. Ahora las funciones recíprocas, que esas son las fáciles. La recíproca del seno, que va a ser la cosecante de tita, va a ser el inverso de esto, o lo que es lo mismo, el inverso de este otro. Yo prefiero poner este de acá, porque así ya no voy a tener que racionalizar, el signo se mantiene y va a ser raíz de 17 sobre 4, y ya está racionalizado. La recíproca del coseno va a ser la secante, y eso va a ser el inverso de esto, es decir, raíz de 17 sobre 1, que simplemente es raíz de 17. Y por último, el recíproco de la tangente, que sería la cotangente, que va a ser el inverso de eso, que sería menos un cuarto. Y ahí está, como ustedes pueden ver, entonces así es como podemos encontrar todas las funciones trigonométricas, todos los valores de las funciones trigonométricas a partir de datos tal vez muy básicos, muy elementales, muy limitados. Entonces a partir de eso nosotros hacemos este trabajo y empezamos a buscar. Así es como usamos casi todo lo que hemos visto hasta ahora, y como siempre aquí les dejo unos cuantos ejercicios. Por favor, trabájenlos, practíquenlos. Siempre digo, la matemática, la física, todo lo que es ciencia en sí es muy parecido a un deporte, requiere demasiada práctica y no se aprende simplemente viendo un video. Ustedes practiquen, aquí tienen varios ejercicios, háganlos todos por favor y van a ver que así lo van a dominar. Eso sería. Entonces apoyen al canal, denle un like, suscríbanse, compartan el video y nos vemos en el siguiente video.